Déjanos tu consulta a concienciamedica.conexion@gmail.com o comunicate al 4300-9470. Como te contamos al inicio del programa, íbamos a estar en contacto telefónico con la doctora Claudia Elda Hermeninto, médica cirujana, magíster en Administración y Gestión de Servicios de Salud, diplomada en Medicina Tropical y fundamentalmente médica de la organización Médicos Sin Frontera. Doctora Hermeninto, el doctor Blanco, la doctora Acosta, el doctor San Giovanni le hablan desde Conciencia Médica. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Mucho gusto y muchas gracias por el contacto, doctora. No, al contrario, un gusto escucharlo. Bueno, un poco las inquietudes y el contacto con ustedes es ver un poco, sabemos que en estos momentos tenemos una epidemia de una enfermedad que ya hablamos en algún momento, que es el ébola, muy contagiosa en África, y sabemos que Médicos Sin Frontera está colaborando en la atención de los pacientes. Entonces queríamos saber un poco cómo actúa la organización en este tipo de misiones, ¿no? De acuerdo. Bueno, Médicos Sin Fronteras desde ya tiene larga experiencia en este tipo de intervención, sobre todo lo que ha sido históricamente con el ébola, y no tenemos que olvidar también el Marburg como enfermedad hemorrágica, que es un filovirus, o sea, también de la familia, digamos, idéntico al ébola. Y en las últimas prácticamente epidemias, Médicos Sin Fronteras asume sobre todo el rol del mandato en lo que es atención directa del paciente, organizando las unidades de tratamiento y aislamiento, en la formación del personal sanitario, porque tenemos que pensar que generalmente, como usted bien dijo, bueno, el ébola es una enfermedad desconocida para nosotros como personal sanitario, y sobre todo en lo que es medidas altísimas de necesidad de bioseguridad, ¿no? Después trabajamos desde lo que es el seguimiento, en vigilancia epidemiológica, retrospectiva también, que es muy importante en la búsqueda de caso índice. A lo que hace a la epidemia de ébola, esto tiene una importancia. El caso índice sería el primer caso. Exacto, que ahora después si quiere lo desarrollamos un poquito. Bien. Para entender. También se pone en marcha todo lo que es el sistema de alerta y de referencia, que también hace parte, digamos, una de las patas fundamentales en lo que es la gestión en cuanto a una epidemia, digamos, y control, obviamente. Promoción de la salud, porque también tenemos que pensar en que, digamos, en esto, sobre todo en este tipo de contextos, el ébola llega sobre digamos, una situación de no acceso a la salud, ¿no? Entonces, hay una cantidad de situaciones de base, de enfermedades, digamos, endémicas, sí, como puede ser el paludismo, en fin, otras enfermedades que, digamos, ya están llevando a la población a un no acceso y a un desmejoramiento de la salud, reforzar el control de todos otros controles de otras enfermedades y la investigación epidemiológica. O sea, es muy, muy amplio el rol de la organización. Bien. Hola Claudia, ¿cómo estás? Gabriela Hola, Costa. mucho gusto, Gabriela. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué significa ser Médicos Sin Frontera desde tu experiencia? ¿Qué nos podés contar? No le escuché la primera parte. ¿Qué significa para ustedes ser Médicos Sin Frontera desde su experiencia? Bien. Bueno, personalmente siempre dije que para mí el haber trabajado y el trabajar con Médicos Sin Frontera es una forma, digamos, de hacer humanitaria la medicina, ¿no? O sea, realmente se habla de ayuda humanitaria, para mí es realmente esa relación médico-paciente en un todo, porque, digamos, la proximidad nuestra que nos permite, digamos, este tipo de proyectos en el cual uno está realmente donde está el problema y vive la realidad día a día, ¿no? ¿Y cómo comenzaste a trabajar en Médicos Sin Fronteras y por qué? ¿Cuál era tu interés? Bien, mi historia es muy casual, o sea, yo, digamos, me recibí de médica, me inscribí inclusive en hacer residencia de pediatría y por casualidad o por causalidad tuve un contacto de una amiga mía que hace mucho que no sabía de ella, que estaba trabajando en África para una ONG que no era Médicos Sin Fronteras en aquel momento, y esto estamos hablando del año 87.
¿sí? Así que yo muy jovencita, ya con 25, 26 añitos, me fui al África. Estuve trabajando 2 años allí como voluntaria y luego ya tomé la decisión de especializarme en medicina tropical en Bélgica y ya bueno, allí conozco a Médecins Sans Frontières en Bruselas, Bélgica, hago el curso de inicio, de preparación y bueno, y desde aquel momento ya prácticamente que estoy trabajando en este tipo de proyectos, sobre todo en contexto africano, ¿no? Muy interesante. Buenas tardes, doctora Hermeninto. Miguel San Giovanni. Buenas tardes, Miguel, mucho gusto. Gracias. ¿Cuál es la sede de esta organización? ¿Dónde está la sede? Bien, física? para entender, digamos, como digamos un poco la forma que tiene la organización, hay una organización que centraliza, sería una organización de Médicos Sin Fronteras a nivel internacional, que está basada en Ginebra, Suiza, ¿sí? Y luego hay 5 sedes a nivel Europa siempre, operativas que se llaman, que sería Bruselas, Bélgica, Ámsterdam, Holanda, Barcelona, España, y París, Francia, y creo que son todas. Hay Ginebra, que Ginebra tiene también su propia sede, aparte de la oficina internacional. Estas 5 sedes que se llaman operativas son donde se decide, digamos, todo lo que es la gestión de recursos y las necesidades, ¿no? A nivel de recursos humanos, a nivel de recursos financieros, todo lo que hace a la gestión también, si se quiere, política, a nivel de intervención en proyectos, o sea, en políticas de salud, y de allí se desprenden otras oficinas que se llaman oficinas delegadas, si se quiere, y una de ellas es Argentina, que nace allá por 2000-2001. Comenzamos a trabajar primero desde Córdoba, siendo yo cordobesa, la primera oficina chiquitita que nace en Argentina nace acá en Córdoba, mientras organizábamos todo lo que era una cuestión de inscripción legal y demás de la organización, hasta que se abrió la oficina en el 2001 en Buenos Aires. Entonces la sede central de la oficina a nivel de Argentina, Buenos Aires, y luego hay otra oficina en Brasil, que refiere a los belgas, o sea, nosotros hacemos referencia a España, en Brasil hace referencia a Bélgica, y en México, que también tuve el gusto de iniciar el proceso y abrir la oficina en México para Suiza. ¿Esto qué quiere decir? Que Sudamérica o bien Latinoamérica tiene 3 oficinas centrales, que es México, para México y Centroamérica, Brasil per se para Brasil, y nosotros como Argentina, ya constituidos como Médicos Sin Fronteras Argentina, para lo que es América del Sur. O sea, quien quiera unirse a esta organización tiene su sede acá en Buenos Aires. Se puede acercar ahí. Exactamente, para Argentina, Chile y Uruguay, que es lo que más hemos estado trabajando últimamente en todo lo que hace a recursos, recursos humanos, recursos financieros, porque digamos, desde Argentina se hace toda una gran, digamos, búsqueda en lo que es profesionales de la salud y otros, en lo que hace, digamos, a los perfiles que necesitamos para integrar y para trabajar en Médicos Sin Fronteras, y aparte la gran necesidad que tenemos de apoyo de la sociedad toda, ¿no? Cuando refiere a apoyo de la sociedad, apoyo financiero fundamentalmente, ¿no? Financiero, pero yo creo también que, y eso siempre, bueno, y lo digo a título personal, cuando doy charlas y presentaciones en universidades, hospitales, a mí me gusta hablar porque yo creo que es una forma, y este es un término mío, abrir cabezas, le digo yo, ¿no? Bien. Entonces a mí me gusta trabajar mucho, sobre todo con una idea de que hay que sensibilizar desde una idea de conocer otras situaciones, no solamente en cómo trabajamos en el tema sanitario, porque indudablemente que nuestros proyectos están ligados directamente proporcional a una situación de, repito, de no acceso, ¿no? O sea, una cuestión que yo siempre digo de injusticia. Sí. Entonces está ligado al hambre, está ligado a falta de investigación en medicamentos, está ligado a políticas, si se quiere, a nivel, por ejemplo, en una guerra que se mantiene durante 30 años, mi experiencia en Mozambique, digamos, con 2 fracciones que era, digamos, el Frente Revolucionario y demás, o sea, nada más que por una cuestión de aprovechamiento de recursos, y mantienen a un país 30 años en guerra, ¿no? Y estas son las grandes
digamos, intereses políticos, económicos del mundo, y bueno, y el otro ejemplo patético realmente, porque no sé cómo decirlo de otra forma, el cual yo he trabajado en un contexto de hambruna, como es Níger, que hay que saber que Níger se pelea prácticamente el último lugar de pobreza entre Haití y Níger, siempre están las dos ahí, cuál es la más pobre. O sea, la hambruna de Níger digamos, está directamente ligada a la inacción y al olvido internacional. O sea, no hay otra forma de explicarlo. Nos deja sin palabras, doctora. Y cuando hablo de hambre, ya que estamos entre colegas, yo le aseguro que tener un pacientito de 2 años y que pesa 3 kilos, yo le aseguro que ahí le parte el alma. O sea, yo siempre digo, nunca, y agradezco, porque si no trabajaría para Médicos Sin Fronteras, nunca perdí la capacidad de asombro, porque es algo que a uno le duele, pero hasta el tuétano, y es una cosa y sigo llorando ante estos casos, porque realmente uno se planta delante de una criatura así, y bueno, y le putea, por supuesto, y decir, ¿qué pasa? Y viene gente de la FAO, y viene gente de organizaciones, de estas grandes organizaciones que tienen sus oficinas en estas hermosas calles de Roma, y llegan al terreno y le preguntan a uno, ¿y usted, doctora, qué piensa? ¿Por qué? ¿Cómo esta hambruna? Y yo le digo, a mí me lo preguntan, pregúntenselo ustedes, que ponen de rodillas estos países. O sea, ¿cómo puede ser que Níger tenga deuda, digamos, con el Fondo Monetario Internacional tienen deuda? O sea, es una cosa, por eso le digo, si uno va, trabajar con Médicos Sin Fronteras tiene una cuestión también de compromiso con una realidad, por eso decía el apoyo de una sociedad, porque es también no dormirse, reaccionar, enfocarse también dónde están los problemas, saber. Yo creo que hay que comunicar e informar mucho más. Yo creo que por ahí pasa también parte del cambio. Bien. Volviendo al tema un poco asistencial en lo que tenía que ver con ébola. Sí, cómo no. Volvamos al ébola. Volvamos un poco al ébola, que es un tema dramático, pero terrible. Por ahí es menos dramático que esto que estaba hablando del hambre. A ver, es dramático, y hay que pensar que es una enfermedad que hace 40 años que existe. O sea, no es la primera epidemia, porque hemos llevado brotes epidémicos de hace 20, 25, prácticamente los últimos 20, 25 brotes epidémicos. La gran diferencia, y desgraciadamente, es la amplitud geográfica que ha tomado esta epidemia y el número de casos y de víctimas, obviamente, ¿no? Bien, pero cuando los médicos, sí, en este caso de Médicos Sin Frontera, se paran adelante de un paciente que potencialmente es portador de ébola, ¿qué prevenciones tienen? ¿Qué cosas pueden hacer? Porque uno escuchó que mucho tratamiento para darle al enfermo ya no hay, más que cuidados, digamos. Y esos cuidados que le brindan, ¿cómo se cuidan ustedes en definitiva? Claro, ¿no? Por eso hablaba digamos, de la exigencia sine qua non del tema de bioseguridad. Entonces, haciendo un repaso de la situación, cuando comienza la epidemia, que aún no sabemos que es ébola, que no está confirmado, pero empiezan a llegar estas fiebres hemorrágicas llamadas, los primeros contactos, que es la primera línea de choque, que es el personal sanitario, son los que están más a riesgo y desgraciadamente son los que enferman y claro, mueren, principalmente en los primeros casos de estas epidemias, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer una vez que está, digamos, declarado la epidemia? En cuanto nosotros empezamos a sospechar por la casuística y demás, se empieza a tomar lo que hablábamos al principio, lo que es la formación del personal, no solamente en lo que es la enfermedad, sino en los cuidados exigentes que vamos a tener. En el día a día, cuando ya estamos trabajando y tenemos una unidad de tratamientos médicos y de aislamiento, cuando un caso sospechoso es reportado, sí, Médicos Sin Fronteras pone lo que se llama el sistema de alerta y referencia. Nosotros tenemos gente sensibilizada en las comunidades que nos van a avisar con un caso con fiebre, o sea, ya tomando, digamos, las medidas que nosotros tenemos para individualizar los casos. Se va a una unidad nuestra, busca al paciente y lo traslada, o si no, pueden llegar espontáneamente. Lo que pasa es que al principio la gente tiene tanto miedo de esta enfermedad que esconde a sus pacientes. Claro. Ese ha sido uno de los graves problemas ahora, que espontáneamente la gente, en vez de ir a concurrir a los centros de atención, los esconde y finalmente la gente muere
¿Y qué pasa? Cuando muere el paciente, el virus, no se sabe bien, hay una investigación biológica sobre esto, pero toma una virulencia feroz, 48 horas durante, digamos, que está, digamos, en cadáver. Sí. Entonces, y en ese momento se produce todo lo que es el tema de la preparación del cuerpo para el funeral. Claro, eso por cuestiones sociales. Claro. Totalmente. Entonces, hay todo un rito, si se quiere, que es ahí donde a la persona, el cadáver, ya se lo lava, se lo viste, se lo besa, se lo toca, y eso es la familia, todo el poblado. Entonces, ahí, cuando hay una muerte, es donde se nos arma un gran número de contactos de casos. Claro. Que ese es otro tema muy complejo que tiene el ébola, porque de cada paciente sospechoso confirmado, que sobreviva o no, tenemos que hacer toda la red de contactos que tuvo esa persona en las últimas 3 semanas. Claro. Empezar a buscar los contactos que tuvo para que no estén enfermos, ¿o sí? O si murieron, dónde murieron y quién lo tocó, y así. Y entonces usted, cada caso confirmado, se le abre digamos, como un abanico de contactos. Y hay que buscarlo sí o sí. Ahora, por ejemplo, se habla de números y cifras enormes, y hay un porcentaje de casos que no están identificados, casos contactos, Sí, y no sabemos, se perdieron en la natura. ¿Murieron? ¿Dónde murieron? ¿Qué contactos se abrieron a partir de ese caso? Esto es lo que hace más complejo el tema de los vuelos internacionales, que en un momento la OMS declaró como emergencia mundial, e incluso se hablaba de cerrar aeropuertos. Sí, bueno, todo ese tema tiene también que ver con, toda una cuestión más internacional en cuanto a, digamos, hacer este cercle, como se dice en francés, de hacer como una clôture, cerrar realmente esto, ¿no? Pero no es una solución, evidentemente. No. Pero digo, al no conocer por ahí el contacto del contacto, uno va perdiendo la posibilidad de control, ¿no? Cosa que... No, es que, se toma en serio esto, que ya, por suerte, digamos, lo que pasa es que estamos muy avanzados como epidemia, pero si en esto estamos hablando en un contexto de Sierra Leona, Guinea-Conakry y Liberia. Pero, ¿qué pasa? Viaja un ministro, era un alto cargo, no sé el cargo, pero de Economía, del Ministerio de Economía de Liberia, viaja por una reunión de trabajo en Lagos. Llega, tiene fiebre y fallece. Esa persona se movió en Lagos haciendo reuniones. Entonces ahí ahora se ha abierto ya un equipo, está trabajando, y yo siguiendo, digamos, estoy involucrada, si se quiere, desde Córdoba por una cuestión de trabajo, haciendo un seguimiento y demás. Uno va viendo el mapa de crecimiento, los casos no son tantos y la mortalidad no es tan alta, ¿sí? Que ese fue uno de los primeros análisis que se han hecho de este nuevo, si se quiere, subbrote de epidemia, porque ocurre en personas que tienen una buena alimentación, que tienen una buena condición de vida, ¿sí? Entonces la mortalidad no ha sido tan alta, pero usted va viendo cómo se va, porque generalmente cuando yo llegué, por ejemplo, a la epidemia del Congo, que fui como, digamos, ya la epidemia había comenzado en agosto, yo llegué en octubre como responsable, digamos, de país de la epidemia, de gestión de equipo, digamos, ya estaba todo pintado, pero uno va viendo ahora en Nigeria cómo va avanzando día a día los focos, los puntos rojos, si se quiere, cómo va pintando la ciudad, es impresionante. De 9 casos, ¿no? O sea, es una cosa realmente impresionante. Bueno, doctora, la verdad que no la queremos molestar más. Muy interesante todo lo que nos ha comentado sobre lo que es el ébola y sobre la misión de Médicos Sin Frontera, que incluso uno siendo médico desconoce mucho esto y empezó a entender ahora un poco Médicos Sin Frontera por esta epidemia, porque verdaderamente yo pensé que era una organización que era española, no sabía que tenían representación directa acá en Argentina, con lo cual creo que hasta dentro del propio ámbito médico tenemos mucho desconocimiento de lo que hacen ustedes, ¿no? Puede ser, o sea, nosotros, ya le digo, lo nuestro, como yo siempre no sé si puedo contarle un poquito más o sí. No, en el tema de que Médicos Sin Fronteras, yo siempre digo que es una organización que va un poco de boca en boca, ¿no? No es así de hacer grandes anuncios. Yo creo que a veces son las propias, como usted está bien diciendo, digamos, son las propias situaciones en las cuales uno trabaja que nos da, digamos, esta pantalla, si se quiere, de conocernos más.
pero eso es lo que tiene Médicos Sin Fronteras. Tiene una tradición, si se quiere, desgraciadamente, de 40 años trabajando en situaciones prácticamente crónicas y de emergencia, y nuestra experiencia es lo que nos va posicionando, si se quiere, en situaciones ya de toma de decisiones. Si se recuerda un poco la historia, allá por el 99 le dan el Premio Nobel de la Paz a la organización, y a partir de ahí es como que también toma un posicionamiento en grandes mesas, en decir, bueno, y Médicos Sin Fronteras, ¿qué opina, no? Claro. O sea, por eso tenemos ya un posicionamiento, y nosotros desde nuestro mundo chiquito, como puede ser, digamos, desde nuestra oficina, desde nuestro trabajo, la idea es esta, es dar a conocer la organización y que se sumen. Sobre todo necesitamos recursos humanos, eso para nosotros es fundamental, tener gente. Hay 3 perfiles, por ejemplo, muy complicados para nosotros, que es la parte de cirujanos, de anestesiología y ginecobstetricia, ¿no? Disponer de recursos humanos en ese sentido para nosotros es fundamental. Bien. Con una serie de requisitos que no son muy complicados, pero sí, sobre todo lo que es disponibilidad. Hay un tema de conocimiento de idioma, que es inglés y o francés. Bueno, se hacen pruebas técnicas, obviamente, y bueno, o sea, es tener, digamos, una cuestión de predisposición para trabajar y creer. Yo siempre digo que si las personas que viajan al terreno no creen en lo que hacemos, duran poco. En nuestra jerga decimos se queman, ¿no? Sí. Entonces es una cuestión de convicción, o sea, no es decir, bueno, porque muchas veces caen también en ¿cómo puedo decirlo? Es ser snob, ¿no? Queda sí, bien. Está bien que esté en esta organización. Claro, queda bien en el currículum decir, bueno, trabajé para Médicos Sin Fronteras, ¿no? Pero si es gente que va por intereses personales, no duran. O sea, si realmente uno no cree en esto, o sea, por eso digo, hay toda una cuestión también hay mucho cowboy en la vida. Claro. Y entonces, bueno, es como que es apasionante irse al África y me subo una Toyota y se hacen todo. Entonces yo siempre digo, porque en algún momento, a pesar de ser médica, he tenido varios roles en la organización. Una de ellas es la gestión de recursos humanos en cuanto a reclutamiento puro y duro, y he hecho muchas entrevistas de reclutamiento, ¿no? Yo siempre digo, esto no es una agencia de viajes. Claro, no es que vamos de vacaciones. No, porque le aseguro que hay gente que viene y dice, bueno, yo quiero ir a Kenia. Claro. Entonces, quiero conocer los leones de Kenia. Claro, y es muy gracioso porque es como que van a hacer... Pero de paso me voy a ir al Kruger Park, me voy a hacer esto. No, eso queda en Sudáfrica o en Tanzania. Pero entonces es muy gracioso que la gente viene con ideas muy... Pero bueno, hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Claudia, si alguien quiere informarse un poco más sobre Médicos Sin Fronteras, ¿cómo lo puede hacer? Tenemos una página que es www.msf de Médicos Sin Fronteras.org de organización.ar de Argentina. Bien, y ahí tienen toda la información, incluso tienen la propuesta de trabajo. Hay un área de recursos humanos donde se puede entrar, pedir información, enviar sus datos y demás, y bueno, si no, también está todo lo que hace al Facebook y al Twitter y toda esta red social tan moderna. Bien, incluso si alguien quiere colaborar, ahí estoy viendo que hay una pestaña también para colaborar con la organización desde lo financiero. Totalmente, y la verdad que, bueno, les agradezco este espacio porque es para nosotros fundamental la difusión y la sensibilización, como le decía antes, que nos ayude, y más en un ámbito así como nosotros de colegas, ¿no? No, primero la gratitud nuestra porque nos hayas atendido. La propuesta de que cuando andes por Buenos Aires te contactes y venís acá a la radio. ¿Cómo no? O incluso que con los mails que estuve con la organización, la idea también por ahí sería armar alguna charla. Nosotros tenemos Facultad de Medicina acá en la universidad. Ojalá. Y sería bueno por ahí que la experiencia de ustedes la vuelquen para que todos los chicos sepan verdaderamente qué es lo que hacen y la organización cómo trabaja, ¿no? Usted sabe, Doc, que yo creo que la forma ideal de empezar a trabajar con Médicos Sin Fronteras es desde cuando uno está haciendo está estudiando en la universidad, en la facu, porque es ahí donde uno planta, yo siempre hablo de siembra, ¿no? Y la semillita esta de leer, de interesarse, demás, y por mi experiencia han sido chicos que cuando se comprometen, yo les aseguro que he tenido chicos que los conocí estudiando
terminaron, bueno, ¿ahora qué hago? Bueno, está haciendo la especialidad. Terminaron la especialidad, bueno, ya está, bueno, 2 años de experiencia. Sí. Bueno, y ahora ya tengo idea. O sea, fueron creciendo para ser Médicos Sin Fronteras. Bien. O sea, tengo casos, pero enormes, para contarles, chicos que han tenido 15 años, que me conocieron a mí con 15 años, Sí. y que hoy están trabajando con Médicos Sin Fronteras, ¿no? Bueno. Esa es la gente que yo digo, yo siempre busco las personas más que los profesionales, si se quiere, ¿no? Sí, porque ¿Entiende cuál es la idea? va más allá de la asistencia, me parece, es mucho más complejo lo que Claro, estuviste entonces contando. es buscar, por eso yo siempre digo, de los recursos humanos yo siempre busco personas, buenas personas. Después todo el resto se aprende, se hace y todo, pero el que es buena persona va a ser buena persona siempre. Claudia, muchísimas gracias por el contacto y seguro vamos a seguir en contacto específicamente. Un gusto a ustedes y muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. Adiós, adiós, buenas tardes. Buenas tardes. Estuvimos en contacto con la doctora Claudia Hermeninto, médica de la organización Médicos Sin Fronteras. Sin Fronteras. Déjanos tu consulta a concienciamedica.conexión@gmail.com o comunicate al 4300 9470.